Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video en el canal de Animentaru Channel. Hoy nos vamos a sumergir nuevamente en la mitología japonesa. Ya estuvimos explicando un poco qué eran los Yureis y en este caso vamos a conocer a uno de los seres más influyentes en la cultura japonesa. Hoy vamos a estar hablando de los yokais. A ver, los yokais son seres sobrenaturales que forman parte de la mitología japonesa y están muy arraigados en las creencias y costumbres de los japoneses. Los yokais, hay que decir, son súper populares y no es raro ver imágenes de alguno de ellos en los más diversos rincones del país, o sea, de repente en cosas que no tienen que ver mucho con lo paranormal, se puede ver algún dibujo de algún yokai o algún peluche o alguna cosa que haga referencia a estos seres. Hay que decir que la palabra yokai está formada por los kanjis de calamidad y misterio, también de aparición, aunque hay que decirlo, no hay una traducción exacta al español. Aunque hay que decir, la mayoría los define como demonios. Aunque el concepto japonés, en realidad, de los yokais, abarca mucho más que eso. Es más, en este concepto se incluyen una gran variedad de deidades del sintoísmo, del budismo, ya sean humanos, animales o cosas transformadas, que también tienen mucho este tipo de seres que son paranormales. Por eso, incluso a los propios japoneses les es difícil definir en realidad qué vendría siendo un yokai, ya que toma tantas formas que al final es complicado saber qué es. A pesar de que hay un gran número de leyendas sobre seres extraños, que popularmente obviamente nosotros conocemos como yokais, las principales características que distinguen a los mismos, o sea a los yokais, podemos hablar de algunos que son con forma humana, como por ejemplo Yuki-onna, o también humanoides, como lo serían los Tengu, pero también pueden parecerse a animales como lo serían los kappa, que parecen una tortuga marina, y los kitsune, que son como un zorro. Entonces hay distintas formas, ya pueden, como digo, pueden ser humanos, humanoides o animales. Y también cosas, porque también hemos visto el paraguas con ojo, que vemos, no sé, un pedazo de madera, un muro. Entonces hay de todo, entonces no se puede definir en un solo concepto. Hay que decir que los yokais tienen poderes sobrehumanos y por ello son invulnerables a los ataques de las personas. Es muy difícil que, por ejemplo, venga, no sé, algún artista marcial y quiera derrotar a un yokai, es casi imposible. Aunque algunos sí, y estoy hablando de, por ejemplo, los kappa, pueden ser derrotados si se conoce su punto débil. También obviamente se pueden derrotar con un exorcismo. Hay que decir que en Japón existen muchos exorcistas, tanto sintoístas como budistas. Ojo, esto del sintoísmo y el budismo en algún momento lo hablaremos en un video, porque no es lo mismo en la religión sintoísta que la budista. Se dice, no estoy seguro si es así el concepto, pero muchos dicen que el japonés nace budista y muere sintoísta. Pero eso lo vamos a tratar mejor en algún video explicando bien estas dos religiones que conviven en Japón. Por ejemplo, cuando hablamos de exorcismos budistas, esto lo realiza un sacerdote principal, que obviamente principal de un templo, junto a su asistente. Ellos en ese momento se ponen a leer un sutra, que son escrituras del budismo, y además queman un incienso especial. Todo esto para hacer este exorcismo budista contra los yokais. El sacerdote también lleva un shakuji, que es un bastón de madera con anillos de metal ensartados en él. O sea, como que están puestos, no es que los coloca solo por una vez, sino que ya están en el báculo. Y con él se supone que crea un sonido sobrenatural que ahuyenta a los seres malignos. Eso es lo que se hace habitualmente para los exorcismos budistas contra los yokais.
Hay que decir que es difícil comprender o definir el comportamiento de un yokai, ya que hay algunos que son inofensivos, algunos a los que hasta les podemos tener lástima por cómo se comportan, pero también hay algunos que son peligrosos o simplemente aterradores. Lo que sí es habitual, y eso sí está en muchos escritos que nos dicen, es que los yokai son muy arrogantes en el trato con los humanos. Y esto básicamente es porque saben que son más poderosos que los humanos. Entonces como que nos miran en menos. Los yokais hay que decir que tienen valores diferentes a los humanos. Me refiero no valor monetario, sino que valor en cuanto a lo que creemos que está bien y lo que está mal. Por ende, muchas veces los humanos o las personas los provocan y los ofenden, muchas veces sin querer, porque lo que nosotros entendemos por el bien y el mal, ellos no siempre lo tienen igual que nosotros. Se dice que los yokais se hacen visibles cuando pasa algo fuera de lo común que los hace despertar. O sea, hechos extraordinarios que puedan suceder es lo que hacen que los yokais se hagan visibles para los humanos. A ver, los yokais, según la leyenda y todo lo que habla de estos seres, viven en una dimensión sobrenatural de la naturaleza. Estos son los lugares sagrados y misteriosos para la religión sintoísta. O sea, viven en nuestro mismo universo, pero como en otra dimensión, ¿ya? A veces estos yokais o estos seres traspasan esa frontera entre el mundo, estos mundos sagrados y el mundo humano, el mundo real, y entran a este mundo, al mundo de los vivos, obviamente haciéndose visibles en ese momento para los ojos humanos. Ahí es cuando nosotros podemos ver a estos seres. Algunos de estos seres se quedan viviendo cerca de los humanos, ya sea en las montañas, cerca de los pueblos o incluso dentro de las mismas casas. Por eso en algunos casos se conocen algunos yokais que que están dentro de casas. Aunque hay otros que viven en lugares muy lejanos y deshabitados. Esto obviamente es para evitar el contacto con los humanos, para que no los molesten ni los humanos a ellos ni ellos a los humanos. Básicamente es como una relación de respeto mutuo. Hay que decir que existen muchas teorías que tratan de explicar el origen de los yokais, pero el consenso es que estas criaturas forman parte de creencias japonesas milenarias. Como que al final todos dijeron, ya, no tenemos cómo explicar cómo aparecieron estos seres, digamos que es las creencias del Japón antiguo, punto. Y quedó ahí como porque todos dijeron, sí, ok, ¿estamos de acuerdo? Sí. Hay que decir que todas estas creencias fueron tomadas por el sintoísmo y hay que pensar así como a grandes rasgos que el sintoísmo venera la naturaleza. Según esta religión, los bosques y las montañas están habitadas por espíritus que provienen de otras existencias, o sea, de otras dimensiones, y que sutilmente se ponen a vivir en los árboles. De ahí a donde salen muchos espíritus de la naturaleza. Hay que decir que según textos antiguos existe una leyenda que explica estos seres, sobre todo los que viven en el bosque. Que esta leyenda dice que el dios Izanagi regresó de la tierra de Yomi luego de fracasar en su misión de resucitar a su esposa Izanami. No podían tener un nombre más parecido, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es que este dios Izanagi, cuando vio que había fallado, para purificarse, se dio un baño como en esas tinas, con esos ríos, y como muy, muy natural. Bueno, mientras se secaba, cada una de las gotas de agua que cayeron del cuerpo del dios cayeron al suelo y dieron a la tierra un poder sobrenatural. De ahí fue donde se supone que nacieron los yokais y otros miles de dioses más. A ver, estas son leyendas, recordemos, son leyendas que se cuentan, obviamente hay que tomarlas con pinzas, pero siempre de ahí nacen estas creencias de seres sobrenaturales. Hay que decir que existe una amplia variedad de yokais en el folclore japonés. Si los podemos clasificar, entre ellos tenemos a los onis,
que sería, así como traducido, sería como demonio, diablo, ogro, troll. Siempre se les asocia con la maldad, con los malos augurios. Además, hay que decir que los Oni son uno de los yokais más temidos por los niños japoneses. Otro de la variedad de yokais que pueden haber son los obake o bakemono, que básicamente son los fantasmas, pero no confundir con los yurei que hablamos en otro video. No tienen que ver, esto es otra cosa. Su aspecto suele ser humano, aunque con algunas diferencias que son extrañas o a veces aterradoras. Otro de los yokais de los tipos de yokai que podemos conocer serían los yokai henge, que serían los yokais metamorfos. Estos se supone que tienen poderes sobrenaturales que les permiten transformarse en humanos. Habitualmente estos tienen una apariencia animal y al transformarse en humanos no pueden evitar tener un rasgo animal, ya sea bigote, colas, orejas, colmillos, etc. Cualquier cosa que a uno le asemeje un animal, por lo general tiene que ver con estos yokais que sean los yokai henge. Los más comunes obviamente entre este tipo de yokai serían los kitsune, que son los zorros, los tanuki, que son los mapaches, los nekomata, que son los gatos, y los yorogumu, que son las arañas. Así que todos estos engloban ahí al yokai henge. Hay que decir que también existe otro tipo que serían los tsukumogami, que serían los espíritus artefacto. Estos son todos los objetos domésticos habituales que han cumplido al menos 100 años de antigüedad, por lo que según la creencia adquieren vida propia y conciencia. Hay una leyenda, ojo con esto, hay una leyenda que nos habla de cómo se crearon los Tsukumogami. Según la obra, Registro de Tsukumogamis, el cual era un rollo de dibujos creado en el periodo Heian, que fue alrededor del 794 y 1192, en Kioto se llevó a cabo una limpieza profunda de toda la ciudad. Como consecuencia, se desecharon muchas herramientas antiguas. Hay que decir que llegaron, limpiaron todo y entre eso encontraron muchas herramientas que nadie las estaba usando y que eran muy antiguas, las botaron. Estas herramientas, las que eran muy antiguas, se convirtieron en criaturas yokais y obviamente por haberlas dejado abandonadas se enojaron mucho. Por ello, todas estas herramientas convertidas en estos seres se reunieron en las montañas para armar su plan de venganza. Los Los Tsukumogami se reunieron para hacer un desfile en honor de Henge Daimyojin, que es la deidad de la transformación, que los ayudó a cobrar vida. Hay unos dibujos bien grandes que salen así como que vienen muchos yokais paseándose. Incluso en la película de Guns-O hay un momento en que aparecen muchos yokais por las calles de Osaka y en plan de ataque, pero se ve muy similar a lo que era este desfile de yokais. Hay que decir que estas criaturas desfilaron de oeste a este por la calle Ishiyo de Kioto. Con los años, este desfile pasó a conocerse con el nombre de Hyakki Yagyo, que significa básicamente el desfile nocturno de los 100 demonios. Se dice también que finalmente, después de todo esto que pasó, los monjes budistas realizaron un exorcismo, el que les contaba antes, y les obligaron a ser pacíficos y dejar obviamente de hostigar a los humanos. Cuando hablamos de esta leyenda que habla de estos artefactos que se convirtieron en yokais, podemos darnos cuenta de la cosmovisión que tenían los antiguos japoneses. Esto era de que las herramientas debían cuidarse muy bien y no tirarse a la basura, no dejarse ahí tiradas a la mano de Dios. Así como podemos decir que existen estos que son artefactos, más los otros que hablamos, existen muchos otros tipos de yokais, los cuales obviamente en algunos otros videos vamos a profundizar, porque la idea es después de esto empezar a hablar de algunos yokais en particular para conocer un poco la historia. Hay que decir que
tras la Segunda Guerra Mundial, el mangaka Shigeru Mizuki rescató del olvido a los yokais en su manga Gegege no Kitaro, lo cual generó un nuevo interés en la sociedad por lo sobrenatural. Hay que decir que existe un festival de estas criaturas que se llama Yokai Matsuri, literalmente el festival de las criaturas extrañas. Esto se celebra cada año el tercer sábado de octubre y se celebra en Yamashiro, un pueblo pequeño escondido en el valle de Iya, en la prefectura de Tokushima. Así que también se hace un festival referente a los yokais. También hay que decir que existe literatura que habla de estos sucesos. Por ejemplo, existen varios libros, como por ejemplo Yokai Attack, que está escrito por Matt Al y Hiroko Yoda. También existe el libro Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, escrito por Andrés Pérez Riobo. Y el más importante, o al menos el que nosotros nos guiamos siempre para todo lo que tengamos que hablar de yokais, es la enciclopedia Yokai de Shigeru Mizuki, la cual se compone de 2 volúmenes y está detallado de la A a la Z todos los yokais que él pudo ir recopilando, sobre todo para su serie de Gegege no Kitaro. En conclusión, podemos decir que existen incontables yokais y cada uno tiene su historia y habita en lugares diferentes. Gracias al boca a boca durante generaciones, estas historias perduran hasta nuestros días y esperamos que sigan así con el tiempo, porque el folclore y la cultura es lo que más trasciende a todos los pueblos. Así que para nosotros, sobre todo los yokais, son seres bastante interesantes, que de repente nos dan enseñanzas en algunos casos, otras no, pero son casos y son temas bastante interesantes para nosotros. Bueno, eso es por hoy en el video que teníamos preparado. Espero que lo hayan disfrutado. Esto es otro de los videos que tenemos como un Japón paranormal. Y si les gustó, obviamente suscríbanse, denle like, compartan, aprieten el botón de la campanita para que YouTube les diga cuando lanzamos nuevos videos. Siempre estamos lanzando nuevos videos referente a temas interesantes que podamos pillar de Japón, no solo manga y anime, sino que varias otras cosas más. Y si tienen alguna sugerencia, algo que agregar al tema, porque la idea es que esto después siga conversándose, lo dejen en la caja de comentarios. Ahí vamos a estar respondiendo lo que podamos responder y esperando que hayan disfrutado este video. Así que sin más, espero que nos puedan ver en una próxima ocasión. Esto fue Animentaru Channel.